Buenos días, mi nombre es Eduardo del Río, soy pastor de la Iglesia Cristiana Lighthouse Casa de Vida en Soacha. Eh, Quiero compartir en esta mañana un tema que veo muy necesario en la Iglesia Cristiana hoy en día, un tema que nos debe recordar eh, lo que somos, lo que el Señor espera de nosotros y lo que nosotros debemos dar como cristianos. Le voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Voy a estar leyendo el versículo 10. Dice la palabra del Señor: lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Y vamos a leerlo en la Reina Valera versión 2015. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta mañana yo ruego a ti que en tu infinita misericordia tú obres en nuestra vida, Señor, tú obres en nuestro corazón, Señor, y nos permitas día a día entender tu voluntad, Señor eterno, y entender cómo debemos comportarnos y cómo debemos agradarte, mi amado Dios. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, te doy gracias por enseñarnos a conocerte y te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, ayúdanos a entender, Señor eterno, tu palabra y a hacer tu voluntad, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, todavía continuamos en tiempo de pandemia, continuamos complicados en varias áreas, hay varios lugares donde se está pasando unas situaciones bastante fuertes, hay gente con zozobra, hay gente que ya ha superado el miedo de la pandemia y vemos como por lo menos acá en Colombia y sobre todo en Bogotá las cosas como que han vuelto a retomar su curso y a mí me impresiona mucho ver la conducta de muchas personas. Me impresiona bastante ver cómo el ser humano, al dejarse llevar por sus emociones, entra en un estado tal que vive lo que el momento le indica vivir. Es decir, si todo el mundo tiene miedo, yo tengo miedo. Si todo el mundo dice es mentira, pues yo digo que es mentira. Y así estamos comportándonos. Pero yo quiero mostrarle bíblicamente hoy que usted como creyente no debe tener esa forma de pensar. En el texto que leíamos, dice la palabra del Señor que nosotros somos creados por Dios o somos su creación. Pero dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Es decir, la creación, nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios en Cristo. Y dice la palabra en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Y me causa mucha curiosidad cuando dice que esas buenas obras que nosotros tenemos que hacer, Dios las preparó de antemano. Y la versión que leí hace un momento: lo que somos a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Y entonces ahí entramos nosotros a mirar y a preguntarnos, ¿cuál es el bien que Dios preparó de antemano para que nosotros hagamos? Vaya conmigo, por favor, ahí mismo en Efesios, capítulo 1, verso 5. Vamos a leer desde el verso 3 para entrar en el contexto. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea en Cristo. Recuerda el texto que acabamos de leer en Efesios 2:10, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender acá en este pasaje es que nosotros fuimos predestinados en Cristo Jesús para ser adoptados como hijos de Dios. Cuando se habla del tema de la predestinación, hay una confusión en muchos sectores cristianos, hablando de sectores cristianos de sana doctrina, por supuesto, porque toman el tema de la predestinación como el preconocimiento o la presciencia de Dios. Entonces dicen que la predestinación tiene que ver con el conocimiento previo de Dios de quién va a ser salvo y de quién no. La predestinación no es eso. La predestinación, por su definición, es una palabra griega que se pronuncia proorizo, y esa palabra quiere decir ordenar por anticipado, determinar por anticipado, es decir, dar una orden antes de que esa orden vaya a llegar al momento en el que se tiene que cumplir. Se lo voy a poner de una forma muy simple en el contexto que estamos viviendo actualmente. El proorizo se podría manejar cuando los gobernantes de diferentes naciones dicen, bueno, a partir de determinada fecha vamos a entrar en cuarentena. Ellos están determinando por anticipado que después de cierta fecha se va a llevar una serie de eventos a lo que le llamamos cuarentena. Eso es proorizo. Lo que la palabra y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que desde hace mucho tiempo, antes de que fuéramos creados, ya Dios determinó las obras en las que tenemos que andar como cristianos. Él nos determinó, Él nos dio el mandamiento, la orden, Él nos dejó como el esquema de las acciones, de las obras que nosotros tenemos que cumplir si somos sus hijos. Los que son predeterminados deben cumplir estos requisitos, para lo cual van a cumplir estas obras. De eso es que nos está hablando la palabra. Sigue diciendo el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Predestinados para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje es, como el apóstol Pedro lo dijo en su carta, en una de sus cartas, es un pasaje muy difícil de entender, y los inconstantes e indoctos o personas con poca doctrina tuercen. Este pasaje a nosotros nos está hablando de para qué fuimos predestinados. Nos está hablando de cuál es el propósito de nuestro llamamiento y de nuestra vida como cristiano. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y mire lo que dice el verso 6. Para alabanza de su gracia, con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. Es decir,
Cuando usted mira este pasaje y usted mira el contexto, nosotros recibimos unas bendiciones espirituales muy grandes de parte del Señor Jesucristo, pero esas bendiciones nosotros las recibimos para su alabanza, para su gloria, para darle todo el crédito a Él. Dice la palabra que nosotros debemos conducirnos en amor. Cuando nosotros como creyentes no podemos conducirnos en amor, estamos fallando. Estamos mostrando que ese llamamiento que nos hicieron no está haciendo efecto en nosotros. Y más importante aún, verso 13, en Él, o sea, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dese cuenta de las tres condiciones que la palabra del Señor nos muestra que debe tener una persona que dice ser sellada por el Espíritu Santo. Primera, habiendo oído la palabra de verdad. Segunda, el evangelio de vuestra salvación. Tercera, habiendo creído en Él. Cuando una persona escucha la palabra de verdad y la cree, va en camino a ser sellado por el Espíritu Santo. Cuando una persona escucha el evangelio de la salvación y lo cree, va camino a ser sellado por el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente muchas personas hoy en día no escuchan el evangelio de verdad, no escuchan el evangelio de la salvación, no escuchan la palabra de verdad y por ende no creen en Él. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Pero el detalle no está en la escasez de predicadores. El detalle está en que los predicadores han cambiado el mensaje del evangelio. Me entristece bastante escuchar predicadores del evangelio o personas que eran predicadores del evangelio y hoy en día se llaman entrenadores de vida. Y cuando se les pregunta qué quiere decir eso, ellos dicen: nosotros estamos entrenando a las personas para que tengan una mejor vida, para que sepan cómo comportarse, para que sepan cómo actuar. Ese no es el evangelio. El evangelio es enseñarle a las personas cómo escapar del infierno, cómo no seguir siendo esclavos de su pecado, cómo atender al llamado del único Dios soberano, cómo perseverar en el evangelio de la salvación, cómo tenemos una esperanza al morir, que es la vida eterna. Ese es el evangelio. El evangelio no es venderle ilusiones a la gente. El profeta Ezequiel, guiado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel: sus profetas los engañan, sus profetas les venden lisonjas, halagos. Los pseudopastores hoy en día, pseudoprofetas, lo que hacen es hablarle bonito a la gente hoy en día, para hacer sentir a la gente bien en la situación en la que esté. Yo escuchaba a una persona de determinada congregación acá en Bogotá, de la iglesia Avivamiento, que la pastora decía algo que yo dije: impresionante. O sea, no entiendo cómo una persona no solo se atreve a decir eso, sino cómo esta persona hace que los demás lo crean. La pastora decía en una conferencia que tuvieron en Argentina que a Dios le interesaba sanarle a usted sin importar el pecado en el que usted esté. Yo decía: no puedo creer que esta persona me esté diciendo a mí que si hay un pedófilo violador de niños que adquirió SIDA por su conducta de violar y asesinar niños,
A Dios no le interesa el pecado en el que Él está, Dios quiere sanarlo del SIDA. O sea, yo no puedo decirle a una persona que su pecado no importa, sino que lo que importa es lo que Dios quiere hacer en él. La palabra es clara al decir que Dios está airado con el pecador todos los días. La palabra es clara al decir, no hay paz para el impío, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo voy yo a entrar a decir no? Haga eso a un lado porque Dios le quiere sanar sin importar el pecado en el que usted esté. Espero estar dándome a entender. Personas que reciben ese tipo de evangelio no conocen el evangelio. Recuerde cuando el Señor Jesucristo predicaba el evangelio, Él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día el mensaje que nosotros escuchamos, y a mí me duele escuchar esos mensajes, es, traiga su diezmo porque el reino de los cielos se ha acercado. Pacte, ofrende, de primicias, de siembras, traiga su casa, su carro, pídale a Dios lo que quiera. Usted merece el ascenso en su empresa, usted merece la casa, usted merece el carro, usted merece tener una mejor vida porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde quedó el mensaje de Cristo? Cristo decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida, ni en bienes materiales. ¿Cómo van a enseñarme a mí entonces hoy en día que el reino de los cielos es tener posesiones en este mundo cuando Cristo dijo que no? Sencillamente no se ha conocido el evangelio. Y más me asusto cuando la palabra dice que vendrán muchos falsos que harán señales que si fuere posible engañarán a los escogidos. Y entonces ya hacemos aparecer oro en la Biblia o sacamos trucos baratos de una tienda de magos para convertir agua en vino, porque supuestamente esos milagros son el respaldo de Dios. David Copperfield era mayor que Pablo entonces, o Chris Angel. Volviendo al tema, nosotros no podemos dejarnos desviar de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él nos preparó unas obras para que nosotros andáramos en ellas. Esas obras nosotros no las podemos dejar perder por lo que pseudo cristianos nos quieran enseñar. No importa si se llama profeta, si se llama apóstol, si se llama pastor, si se llama maestro, no importa. Lo que importa es que si le están enseñando algo que no está acorde a las escrituras, dice el apóstol Pablo que esa persona está bajo maldición. Y el apóstol Pablo dice, aun si yo mismo les enseño un evangelio diferente, considérenme bajo maldición. Él le dice eso a la iglesia en Galacia. Hoy en día vemos tantos mensajes que se oyen bonitos, que mueven emociones, que hacen llorar a las personas. Pero ¿de qué sirve que una persona suelte sus lágrimas al escuchar un mensaje si no suelta su pecado? Nuestras prédicas deberían llevar a la gente al arrepentimiento, a la reflexión, al edificar su fe, al arraigar su fe en el Evangelio de Cristo. No a venderles falsas esperanzas. Me impresiona y quiero reiterar lo que decía el profeta Ezequiel, sus profetas les venden lisonjas. Y la palabra nos enseña que vendría el tiempo en el que se iba a tomar a la iglesia del Señor Jesucristo para hacer mercadería. Y en este tipo de mercadería nosotros somos el producto y nosotros somos los compradores. Al mantenernos bien a nosotros en estas congregaciones, hacen que nosotros aportemos dinero que está llenando cuentas bancarias, pero que no está ayudando a extender el evangelio. Cuando yo veo pueblos, cuando veo zonas en mi país, sin hablar de otros países,
Cuando veo zonas en mi país que están en extrema pobreza, mientras veo iglesias cristianas que construyen templos o lugares, bodegas, lugares de reunión con los que se podría calmar el hambre de estas zonas más de un año, yo digo el enfoque está mal. El Señor Jesucristo una vez, estando reunido con los 12, les dijo, denle de comer a esta gente. Y Andrés dijo, ¿de dónde les vamos a dar de comer si solamente tenemos 2 peces y 5 panes? Pero usted sabía que esos 2 peces y esos 5 panes el Señor los multiplicó. ¿Qué haríamos nosotros si dijéramos, Señor, de ofrendas en este año reunimos 20.000 millones de pesos? En vez de hacer un edificio, vamos a coger estos 20.000 millones para suplir el hambre en determinada zona. ¿Usted cree que el Señor no va a multiplicar más ese dinero? Pero ¿qué ganamos nosotros con elaborar templos y edificios grandes mientras las personas están muriendo sin conocer el Evangelio? La predestinación tiene que ver con andar en el camino que el Señor ya determinó que debemos andar. Recuerde lo que dijo Moisés. Yo he puesto 2 caminos delante de ti, el bien y el mal. Escoge el que quieras. Yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas. Y esa palabra vivas nos está hablando de la eternidad, no nos está hablando de tener una buena vida en este planeta. Nos está hablando de la eternidad. Cuando usted es alguien que fue predestinado, si usted lo quiere creer así, aunque la predestinación no se ejecuta en la persona, se ejecuta en la iglesia y se ejecuta en el individuo como tal que es la iglesia, que camina en lo que Dios determinó, esa persona refleja su salvación a través de su conducta. Se lo digo en palabras bíblicas, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. De nada le sirve a usted decirse creyente si sus obras no reflejan que usted es un creyente. ¿Y cómo se refleja que soy o no soy creyente? Sencillo. Cuando usted se rinde a obedecer la voluntad del Señor, usted es creyente. Recuerda el tercer punto del versículo 13, ¿cierto? Habiendo creído en Él, en el Evangelio, en el mensaje, en la palabra de verdad. Cuando usted lo cree, usted lo practica. Cuando usted no lo cree, usted no lo practica. Pero como la palabra del Señor es una palabra que trae vida, ayuda al ser humano en uno de los problemas más grandes que tiene, que es calmar su conciencia. Y cuando el ser humano va a calmar su conciencia, busca de dónde pegarse para acallar la voz de la conciencia que le acusa en su pecado. Y ahí encontramos diferentes ramificaciones del cristianismo que lo que hacen es apacentar, soliviar la concupiscencia de la gente, sin dejarle entender cuál es la voluntad del Señor para su vida. Yo le quiero invitar a usted en esta mañana que usted revise su vida. Yo sé que usted escucha prédicas muy bonitas, yo sé que usted escucha prédicas que lo motivan, que le animan, que le levantan, que le ayudan, pero yo en esta mañana no quiero predicar para sobarle el hombro y decirle que lo que usted está haciendo está bien, si no está bien. Yo no puedo entrar a decirle a usted que el camino que usted está andando está bien, si no está bien. Yo lo que le quiero decir a usted en esta mañana es que revise su camino y corrija sus pasos. Usted que me está escuchando, no sé cuántas veces usted ha podido ver la vida de otras personas y usted ha dicho, esta persona se equivoca en esto, esta persona debería cambiar esto, debería corregir esto otro. ¿Por qué no utilizamos esa misma percepción en nosotros mismos? ¿Por qué no tenemos la capacidad
de mirar nuestros errores y corregir nuestros errores. Nosotros siempre esperamos que los demás corrijan sus errores, pero cuando en ese proceso nos mencionan los nuestros, nos ofendemos. La palabra es clara al decir que el Señor preparó unas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Ese tipo de obras deben aflorar en nosotros día tras día. Nosotros como hijos de Dios debemos reflejar la naturaleza que fue puesta en nosotros por medio del Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Mire lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 7. Vamos a verlo desde el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Que ninguno de esos príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Usted sabía que hay creyentes, personas que llevan años en el Evangelio y no entienden de qué está hablando Pablo en este pasaje? Personas que conocen la palabra del Señor y no entienden lo que Pablo está hablando acá. O sea, no le estoy hablando de entenderlo desde una forma hermenéutica, ni con exégesis. La palabra nos está diciendo en el verso 7 que hay una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice que esa sabiduría no la conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ese tipo de sabiduría es la misma sabiduría de la cual habla Santiago, que dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, pero que hay otro tipo de sabiduría que viene de lo alto. Es la misma de la que está hablando Pablo en este pasaje. Lo curioso es que Santiago dice, si usted no la tiene, pídala a Dios. Pero hay personas que pasan y pasan y pasan años en el Evangelio y no adquieren esa sabiduría. Y no la adquieren sencillamente porque su vida no da para ellos querer o anhelar esa sabiduría. Dice que esa sabiduría, si hubiera estado en los gobernantes de este mundo, nunca hubieran crucificado al Señor. Esa sabiduría a nosotros nos habla del conocimiento de Dios, de la sabiduría, del conocimiento pleno de quién es Dios, de quién es su Hijo, de quién es el Espíritu Santo. A mí me causa curiosidad, no sé, quedo pensando muchas cosas cuando yo le pregunto a un cristiano que me describa a Dios y no puede. Que me explique quién es Dios y no puede. O la mayoría de las veces, que es aún más triste, me describen a un Dios que no está en la Biblia. Dios a nosotros nos dejó un camino previo, nos predestinó, nos dejó un camino con antelación, en el cual andamos. Pero yo no encuentro bíblicamente que ese Dios cumpla sueños, cumpla sus anhelos, cumpla sus deseos o sus caprichos. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro que el Señor nos dice, viva y cumpla esto en su vivencia. Haga esto, practique esto. Pero yo no encuentro en doctrina apostólica pasajes que me digan, el Señor va a cumplir tus sueños. El Señor conoce el anhelo de tu corazón y el Señor sabe por lo que tú le has clamado. Y Él va a cumplir tus sueños. Ese sueño está en el corazón de Dios.
Y ese sueño está en tu corazón porque es lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Dios quiere que tú inviertas toda tu vida en tu empresa, que trabajes de sol a sol, porque Él te va a prosperar y te va a llenar de dinero, porque Cristo murió en la cruz para que tú seas rico, para que tú tengas dinero. Yo no encuentro eso en la Biblia, perdóneme. Puede que suene muy bonito, puede que si yo le hablo así y después le hablo así, usted se emocione, pero yo no encuentro eso en la Biblia. Yo sí encuentro en la Biblia que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para que usted halle perdón por su pecado, no para que siga en su pecado. El apóstol Pedro, le dice a la iglesia: basta ya el tiempo que usted vivió en el mundo haciendo lo que se le antojaba, viviendo en lo que se le antojaba y pecando de la forma en la que el pecado lo esclavizó. A las personas que le rodean les parece extraño que usted ya no corra en el mismo desenfreno, yéndose a emborrachar, a engañar a su esposo, a su esposa, a maltratar a su pareja, a sus hijos, a robar, a matar, a violar. Les extraña eso, que usted ya no lo hace. Pero ¿y qué está haciendo con su vida? ¿Está agradando a Dios con su vida? A mí me causa tristeza en muchas ocasiones ver cómo esta cuarentena, muchos predicadores dicen que se abrió una iglesia en cada hogar y que ahora vía Zoom ahí o vía Meet o diferentes plataformas cristianas hay iglesias en los hogares, hay altar en los hogares, pero ¿sabe algo? Es triste ver cómo en la mayoría de lugares la alabanza al Señor cesó. Cómo el derramar su corazón delante de la presencia del Señor ya no está. Y la gente escucha música y hay congregaciones que ponen música en sus en vivo o en las predicaciones que ya tienen listas, convocan su grupo de alabanza y graban y montan y bonito y chévere. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted sintió una conexión, su comunión fuerte con Dios en medio de la adoración? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo derramar su corazón en adoración delante del Dios Todopoderoso? No, nosotros no fuimos llamados para tener nuestra mejor vida ahora. Nosotros fuimos llamados para alabanza de su gloria. El camino que Él nos predestinó es el camino de la alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Nosotros como hijos de Dios estamos puestos para alabarle. Nuestro ministerio de predicación está puesto para llamar a más hijos suyos a alabarle. Y la alabanza no tiene tanto que ver con canciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con la iglesia, con 2 o 3, y pudo derramar su corazón delante del Señor? Yo le quiero invitar a usted, más allá de los debates teológicos que hay en el cristianismo en cuanto a la predestinación, que usted entienda lo siguiente. La predestinación no es que Dios predestinó que usted vaya al cielo o al infierno. La predestinación es que Dios fijó un camino que sus hijos tienen que seguir de antemano. Unas obras a las cuales el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, si no estoy mal, o verso 10, le llama obras de justicia, con las cuales nosotros vamos a ser vestidos de lino fino en las bodas del Cordero. Estudie ese pasaje. Eso ya lo había enseñado antes en otra predicación. Usted en ese momento en las bodas va a ser hallado vestido de obras justas. Ese es el lino fino de los santos. Y recuerde la parábola de la cena del Señor Jesucristo, cuando estando en la boda entra un personaje y no está vestido con la ropa para esas bodas y le dicen: ¿cómo entró aquí si no está vestido para las bodas? Y ordenan que lo echen afuera.
Usted debe ser hallado vestido con esas obras justas. Y esas obras justas usted las consigue caminando en el camino que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo para que usted ande en él. Esas obras nos las reflejan los evangelios, nos las refleja la doctrina apostólica contenida en el Nuevo Testamento y la podemos ver en práctica en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos debates, mucha controversia cristiana se quitaría hoy en día si nosotros decidiéramos, tal vez el ser humano contemporáneo no tiene la capacidad de imitar a Cristo, siendo benevolente con la apreciación que tengo hacia el ser humano. Digamos que perdió la capacidad de seguir a Cristo. Digamos que muchos piensan que Cristo fue un ser excelso que nadie va a poder ser como él. Sí es excelso siendo Dios y fue un ser humano intachable, pero la palabra nos dice que debemos imitarle, que debemos andar como él anduvo. Es decir, que no tenemos excusa, pero aun si usted quisiera poner eso como excusa, Pablo dice, imíteme a mí. Y aunque la palabra nos refleja una vida excepcional de Pablo en cuanto al servicio a Dios, también nos refleja varios errores que Pablo cometía. Es humano, pero eso no le impidió seguir al Señor, ni aferrarse, ni servirle hasta el último día de su vida. Imite la iglesia de Hechos de los Apóstoles, más sencillo. Imite la iglesia cristiana, la iglesia primitiva que le llamamos al ser la primera iglesia que se formó, pero cuánto anhelamos muchos a nivel mundial, cuánto anhelamos que esa iglesia estuviera hoy en día, ¿saben? La iglesia que tenía todo en común, la iglesia que no pensaba en su propio beneficio, la iglesia que pensaba en los demás, la iglesia que agradaba al Señor. Marcos Vidal lo dice de la siguiente manera. Marcos Vidal dice, usted quiere ver en una canción que él tiene, Buscadme y viviréis. Yo lo voy a parafrasear. ¿Usted quiere ver al Dios que manifestaba su poder en la iglesia primitiva? ¿Dónde está la iglesia primitiva? ¿Usted quiere ver a ese Dios que resucitó a Eutico cuando cayó del tercer piso? ¿Dónde está Pablo? ¿Usted quiere ver a ese Dios que levantó al paralítico en el templo? ¿Dónde está Pedro y Juan? Para nosotros es fácil querer obtener la gloria y el reconocimiento. Y precisamente por eso Dios no se manifiesta en muchas personas en esa forma. Dios no comparte su gloria con nadie. Y una persona que manipula el evangelio para obtener gloria no es de Dios. Hermano, para terminar, cuando usted vaya a la Biblia y usted observe la doctrina apostólica, procure vivir conforme al Señor le agrada, procure vivir conforme a lo que la palabra dice que usted debe practicar y deseche lo que la palabra le dice que deseche. A eso nos llama el Señor. Busque en su corazón razones para alabar y adorar al Señor, sea cual sea la circunstancia que usted esté pasando. Alábenlo. Nosotros somos una fuente de alabanza y de adoración al Señor. Para eso fuimos puestos, para adorar y alabar al Señor, no para cumplir nuestros sueños, no para cumplir nuestros caprichos, no para tener nuestra mejor vida ahora. A Dios no le interesa eso. Entienda que Dios fue misericordioso al fijarse en usted para darle salvación. Ese simple hecho debería mantenerlo agradecido toda su vida. Yo le voy a invitar que usted pueda leerse
Apocalipsis capítulo 19, y que usted pueda leerse la primera carta de Pedro. Y usted en esos dos pasajes va a entender qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que usted haga. ¿Cuáles son las obras justas de los santos? ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Para eso somos cristianos. Yo voy a hacer una corta oración. Yo quiero que usted que me ve en esta mañana pueda orar conmigo. Y usted le pueda pedir al Señor que le guíe a hacer su voluntad. La voluntad del Padre, no la suya propia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te ruego, Padre amado, por tu iglesia. Yo sé, Señor amado, que tu Espíritu Santo está obrando en tu iglesia. Yo sé que tu Espíritu Santo edifica tu iglesia, Señor, y la está preparando. Pero te ruego también, Señor eterno, por aquellas personas que se han acercado a tu iglesia y aún no han nacido de nuevo, mi Dios, o aún no han entendido, Señor, cómo hacer tu voluntad, cómo agradarte. Yo te ruego, Señor eterno, que tú obres cada día en sus vidas, Señor, abriendo su entendimiento, dándoles esa sabiduría de lo alto. Tal vez ellos no la han pedido, Padre. Yo te ruego que tú les des esa sabiduría, tú les des el anhelo de conocerte, mi Dios. Tú les des el anhelo de buscarte, de seguirte, Señor eterno, y de entender que el Evangelio no es una moda, Señor. El Evangelio que tú nos has dado, Señor, nos da salvación en Cristo Jesús. Ayúdales a entender, Padre, tu voluntad. Ayúdales a entender y andar por ese camino que tú prefijaste, Señor, predestinaste desde antes de la fundación del mundo para que andáramos en él, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por oír nuestra oración y por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Señor eterno, que tú les levantes, que tú les edifiques, que tú les llenes de sabiduría día tras día, mi Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo quiero invitarle a que usted comparta esta enseñanza, que usted pueda mirar las otras enseñanzas que tenemos también en Casa de Vida. Usted va a aprender, sí le soy franco y le soy sincero, usted no va a aprender cómo obtener más dinero, cómo tener su mejor vida ahora, cómo cumplir con una serie de normas y requisitos que hoy en día no sirven para nada, sencillamente porque Cristo dijo que no es lo que usted tiene en este mundo lo que vale la pena. No son los bienes materiales de este mundo lo que nos va a saciar. Lo que nos va a saciar es obedecer la palabra del Señor. Le reitero, comparta esta enseñanza, suscríbase, mire las otras enseñanzas del canal, dele like a esta enseñanza si le ha gustado, active la campanita para que cuando subamos otra enseñanza le llegue la notificación. Déjeme en los comentarios si algo le ha causado tal vez inquietud, si tiene alguna pregunta referente a la enseñanza, y en los miércoles de preguntas lo vamos a estar respondiendo. Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Eduardo del Río de la Iglesia Cristiana Lifehouse Casa de Vida en Soacha, Colombia. Bendiciones.